vamos a tener nuestra clase de discipulado el día de hoy. Pero bueno, necesitamos recordar los conceptos que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, hablamos sobre el nuevo nacimiento, que dijimos que era ¿qué? Cuando creemos y recibimos a Jesús, se nos da, ¿verdad?, la potestad de llegar a ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo empieza un proceso, ¿verdad?, de transformación en nuestro corazón, en nuestra vida, de renovar nuestra mente y dejar esa vida vieja que teníamos, donde pues reinaba la carne, reinaban nuestras pasiones, y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Eso solamente se logra, ¿sí?, por medio de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, y solamente puede suceder cuando nosotros creemos, y no solamente creemos, sino que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Posteriormente, ¿verdad?, estuvimos hablando sobre el arrepentimiento, y decíamos que el arrepentimiento es ¿qué? ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando reconocemos y cambiamos de actitud. Bueno. Y la hermana es la única que estuvo en la clase. ¿También no te acuerdas, hijo? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Ayer les dije. Cambio de actitud. Cambio de mente. Un cambio de actitud, exactamente, ¿verdad? Donde le damos la espalda al pecado, nos volvemos a Dios, pero decíamos que para que sea un verdadero arrepentimiento, hay algo que es innegociable, y es que no solamente haya un pesar en nuestro corazón, sino que haya un cambio de actitud. Porque si yo siento pesar por lo que hice, pero sigo haciendo lo mismo, eso no es un arrepentimiento genuino, porque tiene que haber frutos de arrepentimiento en mi vida, que efectivamente indiquen que eso que yo hacía ya no lo voy a volver a hacer. Y hablábamos también sobre la fe y el perdón. Entonces, hablábamos en la clase pasada de que para que nuestros pecados puedan ser perdonados, no solamente necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad?, sino tener esa fe, creer, ¿verdad?, aunque nosotros no hayamos visto físicamente a Jesús en una cruz, nosotros creemos en lo que la Biblia dice, creemos que el sacrificio de Jesús limpia nuestros pecados, y al nosotros creer, a nosotros tener la fe en el Hijo de Dios, entonces es cuando realmente nuestros pecados son perdonados. Porque si yo no creo eso, ¿sí?, no pueden perdonarse mis pecados. Yo necesito creer en Jesús, yo necesito creer en que ese sacrificio que Él hizo efectivamente limpia mi vida, efectivamente su sangre tiene el poder para perdonar todo lo que yo haya hecho mal, ¿sí? Y hablábamos de que el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a la cruz, Él nos perdona, y no solamente nos perdona, sino que arroja todos nuestros pecados en el fondo de la mar, y ya no nos está trayendo a la memoria lo que nosotros éramos antes, pero que a veces nosotros mismos somos los que no nos perdonamos y estamos constantemente pensando en lo malo que éramos, olvidando, ¿verdad?, que el Señor ya nos limpió y que ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, y ya nadie tiene derecho a estarnos condenando, ¿sí?, ni a estarnos acusando por lo viejo que nosotros hayamos hecho, porque el Señor ya nos perdonó. Y hoy es nuestra cuarta lección,
y vamos a estar hablando sobre la obediencia. ¿Obediencia a quién? Pues obediencia a Jesús como nuestro Salvador. Y vamos a ir a Romanos 14. Romanos 14, versículo 9. Y dice la palabra del Señor en Romanos 14, 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cuando ustedes ven ahí en su Biblia la palabra Señor, ¿qué notan así a primera vista? Inicia con mayúscula. Que está con mayúscula. Entonces, siempre que nosotros veamos en la Biblia esta palabra Señor con mayúscula, está haciendo referencia a Dios mismo. Y nos está diciendo que el Señor murió y resucitó para ser Señor. Y que no es solamente Señor de los vivos, sino aún de los muertos. ¿Sí? El Señor es Señor, tiene señorío, ¿verdad? Sobre toda la humanidad, sobre todo lo que existe. Entonces, necesitamos tener en cuenta esto. Cristo murió y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Señor quiere decir amo, ¿verdad? El amo de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Es una persona que tiene toda la autoridad. Cuando nosotros decimos Señor, le estamos diciendo, tienes toda la autoridad. ¿Toda la autoridad sobre qué? Toda la autoridad sobre mi vida. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo aceptamos no solamente como Salvador, lo aceptamos también como Señor. Entonces, cuando yo digo Señor, Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, ¿qué es lo que yo estoy diciéndole en otras palabras? Jesús, ya no voy a tener el control sobre mi vida, sino que voy a permitir que tú tengas la autoridad en todo lo que yo hago, en todo lo que yo piense, en todo lo que yo decida. Tú eres quien lo vas a hacer, no voy a ser yo, ¿sí? A partir de ahora, eso es toda la connotación que tiene el decir que Jesús es mi Señor. A partir de ahora, ya no voy a vivir yo, ya no voy a tomar decisiones yo, ya no voy a pensar por mí, ¿sí? Lo que a mí me conviene, o lo que a mí me gusta, o lo que yo quiero, sino que a partir de este momento, ¿sí? Yo voy a hacer tu voluntad. Eso es lo que implica decir que Jesús es mi Señor, obedecerle en todo. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 14 versículo 15. Juan es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 14, 15. Dice la palabra del Señor: si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la prueba fehaciente de que realmente amamos a Dios? Obedecerle. Obedecerle, ¿sí? Si realmente yo amo a Dios, entonces yo voy a hacer lo que Dios me está ordenando, lo que Dios me está mandando en su palabra. Eso es lo que realmente puede demostrar que una persona es discípulo o no es discípulo de Cristo. Si hace lo que a Dios le agrada, si obedece la palabra de Dios.
Una persona puede decir, yo voy a la iglesia, pero afuera puede tener rencor contra su hermano, por ejemplo, ¿no? Puede tener falta de perdón, puede tener odio, puede tener envidia, puede estar murmurando, andando en chismes. Y esa persona puede decir con su boca que ama al Señor, pero su corazón puede estar muy lejos de Él. ¿Por qué? Porque lo está demostrando con sus acciones. Con sus acciones está negando que realmente ama a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que verdaderamente ama al Señor guarda sus mandamientos. El que verdaderamente ama al Señor le obedece. Y le obedece en todo. Entonces, al yo decir, Jesús, yo te acepto como mi Señor, entonces yo estoy diciéndole, yo estoy dispuesto a obedecerte en todo. Aunque no me parezca, aunque se me haga difícil, aunque no me guste, yo estoy dispuesto a obedecerte simplemente porque tú eres mi Señor. Es así de sencillo, ¿sí? Vamos a ir ahora en nuestra Biblia a Mateo, capítulo 6. Mateo es el Nuevo Testamento. Capítulo 6, versículo 24. Y ahí nos habla, dice Dios y las riquezas, ¿verdad? Así dice su Biblia. Dice, ninguno puede servir ¿a quién? A los señores. Y ahí vemos que la palabra señores está con ¿qué? ¿Por qué? Porque solamente hay un solo Señor, ¿estamos de acuerdo? Y esta es una palabra en plural, dos señores. Entonces no existen dos señores, nada más existe un solo Señor, ¿sí? O sea, ninguno puede servir a dos señores, dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué sucede si yo digo, bueno, yo amo a Dios, pero a veces obedezco lo que dice mi carne, a veces obedezco lo que quieren mis pasiones, a veces obedezco lo que el enemigo me está diciendo? A veces, y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto en nuestra vida cotidiana con muchos hermanos que desafortunadamente se han alejado de la presencia del Señor. ¿Por qué sucede eso? Porque llega el momento en el que empiezan a obedecer a los señores, ¿cierto? Entonces un señor le dice, busca mi presencia, busca primeramente el reino de Dios, mi justicia, ¿sí? Las demás cosas te vienen por añadidura. Y el otro, ¿verdad?, que no es Señor, que es un impostor, que es el enemigo, le está diciendo, no, ya estás sin dinero y allá te están ofreciendo un dinero fácil a través de ese negocito. Tú ve y haz ese negocio que te va a ir bien, ve y haz ese negocio que te va a dejar mucho dinero. Y entonces empieza una lucha, ¿verdad? La lucha de la que nos habla la Biblia, la lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? La lucha con los enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo y Satanás. Y por otro lado, lo que nos está diciendo el Señor, no lo hagas porque te vas a meter en problemas, no lo hagas porque esto no honra a Dios. Y empieza esa lucha, ¿no? Pero si tú te inclinas más hacia lo que dice el enemigo, hacia lo que dice tu carne, hacia lo que ves en el mundo, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en el que ya no te va como que agradar tanto lo que te está diciendo el Señor,
¿sí? Y vas a tomar una decisión y esa decisión puede ser muy mala y muy triste para ti, ¿sí? Si decides por lo que te está diciendo el enemigo. Entonces, no podemos servir a dos señores porque sucede lo que dice la Biblia. O aborrecerá a uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces llega un momento en el que menosprecias quizás lo que te está diciendo el Señor, tu Dios, que es lo bueno, ¿sí? Y decides irte por lo que te está diciendo el enemigo, porque aparentemente eso es más agradable a tus oídos, a tus ojos, a tus sentidos, y te vas, ¿verdad? Como corderito, detrás de lo que dice el enemigo, y terminas, ¿qué? Aborreciendo al Señor, alejándote de su presencia, hasta el momento en el que dices, ya no quiero escuchar nada, ya no me hables de la iglesia, no, ni me digas nada de Dios. Terminas menospreciando, aborreciendo, y dejas de ser ese discípulo que amaba al Señor para convertirte en una persona que se alejó completamente de Dios y empieza a vivir fuera de sus propósitos. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Necesitamos ser determinantes. Si yo decido obedecer a Dios, entonces decido obedecer a Dios en todo. No en unas cosas sí y en otras cosas no. Dice, y hay varias áreas de nuestra vida en las que nosotros necesitamos poner o colocar toda nuestra voluntad, ¿sí? Dentro de lo que Dios quiere para mí. ¿Y cuáles son esas tres áreas de mi vida? Pensamientos, palabras y obras, ¿sí? Yo necesito someter mis pensamientos a la voluntad de Dios. Yo necesito someter mis palabras a la voluntad de Dios. Y yo necesito someter mis acciones a la voluntad de Dios. Todo eso nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hablábamos del pecado, ¿verdad? Es una transgresión a la ley de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos transgredir la ley de Dios? Haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Entonces, cuando hablamos de obediencia, yo necesito poner mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, ¿sí? Sometidas a la voluntad de Cristo. Entonces, todo mi ser necesito someterlo a la voluntad del Señor para que pueda yo vivir realmente en obediencia. Entonces, es una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios va a ir en contra de agradar a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Obedecer a Dios, ¿qué es? Decir un domingo en la mañana, por ejemplo, me voy a discipular. ¿Eso agrada a los hombres? Eso no le agrada a los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás en tu casa, tu esposo, tu hijo, te dicen, ¿tú qué vas a buscar a la iglesia tan temprano un domingo? ¿Tú estás loco? ¿No estás loca? En vez de quedarte durmiendo, en vez de descansar otro día, oye, otro ratito, tú el único día que descansas y te la pasas metido en la iglesia, tú estás loco de remate. Y eso no le agrada a los hombres. Lo que nosotros hacemos para agradar a Dios, a los hombres no les agrada. Es un choque. Siempre que tú obedezcas a Dios, vas a desagradar a los hombres. Realmente va a ser muy raro que quieras obedecer a Dios y que las personas estén de acuerdo con lo que tú estés haciendo. Eso no va a pasar. Entonces, por eso es que la Biblia dice que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No podemos agradar a Dios y agradar también a los hombres.
O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. O agradamos a Dios o agradamos al mundo. O agradamos a Dios o nos agradamos nosotros mismos. Porque ese otro señor puede ser tu mismo ego, tu mismo yo, ¿verdad? A veces el enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Luchamos contra nuestros propios pensamientos, contra nuestros propios ideales. Y nos convertimos en nuestro propio enemigo. A lo mejor no hay nadie que te esté diciendo, pero tú solito en tu mente estás, ay, no, mejor no voy. Ay, sí, mejor sí, no, mejor no. ¿Verdad? Entonces, siempre que nosotros decidamos obedecer al Señor, vamos a tener problemas con alguien más, principalmente con nuestra propia carne. Y después con las demás personas que nos rodean. Vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos 4:13. Alguien que lo encuentre y me ayude a leerlo, por favor. Santiago, Pedro. Hebreos, Santiago y Pedro. Y este versículo es para que empecemos con el primer punto, que es Cristo es el Señor de nuestros pensamientos. ¿Qué dice, hermano? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren qué tremendo lo que dice la palabra. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo de pronto digo, ay, me voy a tomar una cervecita aquí en la casa, en el cuarto, ¿verdad? Aquí en la cocina de mi casa, donde nadie me ve. Aquí nadie me está viendo. Los hermanos están ahí en su casa. Cada quien está en lo suyo. Yo me voy a echar una cervecita. Pero ¿qué creen? Que los ojos del Señor, ¿verdad?, rodean toda la tierra. Dice un salmo, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si yo voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si yo voy a lo último del universo, ahí estás tú. Tú estás en todas partes. No hay un lugar, hermanos, donde nosotros nos podamos esconder de la presencia de Dios. Nos podemos esconder de que nuestros papás no nos vean. Nos podemos esconder de que nuestra familia no nos vea, de que los hermanos de la iglesia no nos vean, ¿verdad? Como dirían allá en mi tierra, por ahí mal parqueados, ¿verdad? Pero nos podemos esconder de todo el mundo, pero de los ojos del Señor no nos podemos esconder. El Señor sabe lo que nosotros pensamos, el Señor sabe lo que nosotros vemos, el Señor escudriña aún los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No hay un lugar donde nosotros no nos podamos esconder del Señor. No seamos ingenuos como Adán y Eva, que cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron, ¿verdad? Porque se sintieron, ¿qué? ¿Qué dice Hebreos? ¿Se sintieron qué? Desnudos, dice aquí, ¿verdad? Ellos se sintieron desnudos porque efectivamente ante Dios estamos desnudos. Ante Dios no hay nada que podamos esconder. Entonces ellos muy ingenuamente se taparon con unas hojitas, ¿verdad? Pensando que así iban a esconder su pecado. Y oh sorpresa, Dios lo había visto y lo había escuchado todo. Entonces nosotros podemos engañar a todo el mundo. Podemos decir mentiras y decir, no, no fue así.
no, no estoy viendo nada malo, no, no estoy escuchando nada malo, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él, ¿verdad? Delante de Él están desnudas todas las cosas y abiertas a sus ojos. Entonces, a veces nosotros pensamos que podemos llevar una doble vida, que podemos pecar y que nada va a pasar. Y sí va a pasar y va a pasar mucho, porque algún día, ¿verdad? Si no te arrepientes, el Señor va a descubrir eso que has estado haciendo en secreto. Así como quedaron descubiertos Adán y Eva, ¿cierto? Cuando Caín mató a Abel, ¿había alguien ahí? ¿Había testigos? No. ¿Pudo Caín esconder su pecado? No. Cuando el rey David estaba en su balcón y vio allá una chica guapa que se bañaba en el patio, ¿verdad? Yo creo que los patios eran así como los de Sagasti. Los patios eran así como los de Sagasti, lo que te asomas por la ventana y ves el patio del vecino. Así era ya, yo creo, en los tiempos del rey David, que se asomó, ¿verdad?, por su balcón y vio por el patio del vecino y vio a la vecina bañándose. ¿Y qué dijo? Tráiganmela. Y tuvo relaciones sexuales con ella. Ella era una mujer casada. Y luego de que tuvo relaciones sexuales con Betsabé, no solamente con eso, ¿verdad?, que dijo, póngame a... No, pues queda la mujer embarazada, ¿verdad? Todos conocemos la historia, queda la mujer embarazada y entonces le dice a Urías Eteo, te voy a dar unas vacacioncitas para que estés en tu casa con tu esposa, pero no lo pudo persuadir y entonces el Urías le dijo, no, ¿cómo yo voy a estar en mi casa con mi esposa si pues todo el pueblo está en batalla por Israel? Al ver que no pudo lograr, ¿verdad?, como diríamos, ponerle el hijo a Urías, entonces maquina todo un plan para que Urías muera en batalla y lo logra. Y nadie lo sabía, él solito, ¿verdad? Él solito hizo todo su plan, él solito armó toda su estrategia. ¿Para qué? Para esconder su pecado. Pero sorpresa, después el Señor mandó al profeta Natán y el profeta Natán le cuenta una parábola, ¿verdad? Y le dice, oye David, fíjate que había un hombre que tenía una ovejita, su única ovejita, y vino otro y le quitó su única ovejita. ¿Tú qué harías con ese hombre? Ah, no, ese hombre tiene que morir. Todo el peso de la justicia sobre ese hombre malo. Y le dice el profeta Natán, David, si ese hombre eres tú. Y nadie sabía, ¿verdad?, lo que había pasado. Nadie vio, nadie. Pero ante los ojos de Dios estamos desnudos. No hay pecado que quede encubierto delante de los ojos del Señor. Entonces, sea que pensemos, sea que hablemos, sea que actuemos, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Entonces, nosotros podemos a lo mejor decirle a un hermano mentiras y al mismo tiempo estar pensando cosas agradables, ¿verdad?, al hermano, y al mismo tiempo estar pensando cosas muy feas en contra de ese hermano. Yo le puedo decir al hermano, hermano, usted me cae muy bien, y en mis pensamientos puedo decir, uy, qué gordo que me cae este señor, qué gordo que me cae este hermano. Uy, es que cuando lo veo siento que me dan como una patada en el estómago, y puedo estar pensando una cosa y con mi boca puedo estar diciendo otra. Entonces, eso es algo que, aunque nadie lo sabe, el Señor lo está viendo.
Por eso nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos sometidos a la voluntad del Señor. ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5? Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Segunda de Corintios 10:5. Amén, dice así. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Dice la palabra, llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A veces las personas están librando batallas en su propia mente. Cuando, por ejemplo, las personas tienen problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, generalmente esas personas están librando batallas en su propia mentecita. En su propia mente están, ay, me quiero morir, ay, esta vida no tiene sentido, ay, es que mañana tengo que hacer esto, lo otro, ay, es que el otro mes, a final de mes, tengo que pagar esto y esto, ay, es que cuánto me irá a llegar la luz, ¿no? Todavía no ha pasado el día de hoy y ya están pensando y pensando en lo que va a pasar o en lo que ya pasó. ¿Sí? Y hay esos grandes problemas en nuestra vida actual donde la gente vive corriendo. Las personas que viven en depresión se la pasan pensando en lo que pasó. Y las personas que viven en ansiedad se la pasan pensando en lo que va a pasar. ¿Y qué dice la palabra? Que cada día trae su propio afán. Eso es lo que la palabra enseña, ¿verdad? Que cada día trae su propio afán. Pero el que vive deprimido dice, no, es que hace 2 años, hace 3 años, el 1 de julio de 1990, tal persona me hizo una ofensa, me insultó, me dijo que me iba a matar. Y eso pasó en el 90. Y han pasado 10 años y vive pensando en lo mismo. Ya la otra persona ni se acuerda, ¿no? Pero está presa. ¿Por qué? Porque no ha sometido sus pensamientos a Cristo. No ha sometido sus pensamientos a Cristo y vive presa por su propia mente, ¿sí? Maquinando, ¿no? Todo lo que le pasó. Y el que vive en ansiedad dice, no, es que en 3 años mi hijo acaba la universidad y seguro que ni va a encontrar un trabajo. Ay, no, Dios mío, con esta situación que no hay ni trabajo, seguro que ese pobre muchacho no va a conseguir trabajo. Y el hijo ni siquiera terminó la universidad. Ni siquiera terminó la universidad, ¿no? Y ya está pensando que ni siquiera va a encontrar trabajo. Y entra en una ansiedad. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que llevemos todo pensamiento, ¿verdad?, a la obediencia de Cristo. Y si llevamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo, tenemos que irnos a lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Cada día trae su propio afán. No te afanes por el mañana. Más bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo que me voy a estar atormentando hoy, ¿no?, que mi hijo ni siquiera acaba la secundaria, ¿por qué universidad lo voy a poner? ¿No? Más bien, tengo que vivir para Cristo, y yo sé que Dios va a tener cuidado de mis hijos. Entonces, a veces, ¿verdad?, nos atormentamos
porque no tenemos nuestros pensamientos sometidos a la voluntad del Señor. Romanos 12:2. ¿Qué dice, hermana? Romanos 12:2. Y otra persona que me vaya buscando Filipenses 4:8, por favor. Romanos 12:2. No os afanéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Entonces, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué dice el versículo? Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer algo primero. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que cambiar? Mi forma de pensar, mi manera de pensar. Si yo cambio mi manera de pensar, entonces va a pasar lo que dice Romanos. Voy a comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. Amén. Pero ¿qué necesito hacer primero? Cambiar mi manera de pensar. Y cuando cambio mi manera de pensar, en Filipenses 4:8 me dice, entonces, ¿cómo va a ser mi pensamiento? ¿Cómo tiene que ser mi pensamiento? ¿Quién quiere participar? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Amén. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo recto, todo lo puro, todo lo agradable, en esto pensar. En esto pensar. Necesitamos tener una mente limpia, ¿sí? Necesitamos una mente que realmente esté alineada con lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, si nosotros tenemos una mente alineada con lo que el Señor dice en su palabra, yo voy a saber que si me dicen mentiras acerca de una persona, yo tengo que rechazar eso. Que si viene un pensamiento a mi vida de querer insultar a una persona, yo tengo que rechazar eso. Si viene un pensamiento a mi vida de querer engañar, de que me dé envuelto de más y yo no tenga esa honestidad de entregarlo, ¿verdad? De querer engañar a otra persona, yo tengo que rechazar ese pensamiento en mi vida. Si vienen pensamientos sucios a mi mente, si vienen ideas desagradables a mi mente, yo tengo que rechazar todo eso. ¿Y qué es lo que tengo que pensar? En agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que el Señor conoce todo, hasta las intenciones con las cuales yo hago algo. Que puede ser algo bueno, sí. Yo puedo servir en la iglesia, pero el Señor sabe con qué intención yo lo estoy haciendo. Si yo lo estoy haciendo porque verdaderamente yo lo amo, y yo lo hago porque amo al Señor, amo a su iglesia, o si yo lo hago para tener un reconocimiento, o si yo lo hago para que la gente diga, ay, qué buena que es ella. Dios sabe, Dios conoce las intenciones y las motivaciones de mi corazón, porque de Dios nada podemos esconder. Entonces, el enemigo siempre nos va a tentar de una manera, y es colocar
plantando o sembrando malos pensamientos en nuestra cabeza. Siempre, siempre vamos a tener esa tentación, porque el enemigo, ¿verdad?, quiere sembrar malos pensamientos en nuestra cabeza. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que dice un refrán por ahí, ¿verdad?, que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido en ella. Satanás siempre me va a tentar. Toda la vida mientras estemos en esta tierra vamos a ser tentados, ¿sí? Pero yo tengo que decidir resistir eso, y aunque haya pensamientos, no actuar conforme a lo que yo estoy pensando, sino actuar conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Entonces, finalmente, con respecto a este punto, no podemos cambiar nuestros pensamientos según nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Porque solos no podemos. Somos personas que tenemos debilidades, ¿sí?, que tenemos una carne, y es una lucha, pero eso lo podemos hacer por medio de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pedirle al Señor todos los días que renueve nuestros pensamientos, pedirle al Señor todos los días que limpie nuestros pensamientos. Ahora el segundo punto: Cristo es Señor de nuestras palabras. Ya hablamos de que Cristo es Señor de nuestros pensamientos. Ahora Cristo es Señor de nuestras palabras. Alguien que busque, por favor, Mateo 12:34. Mateo 12:34. ¿Qué dice? Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. El Señor está diciendo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor le está diciendo esto a los fariseos, y le está diciendo: realmente lo que ustedes dicen no está alineado con lo que ustedes están pensando, ni con lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos unos pensamientos alineados a lo que dice la palabra de Dios, por ende nuestra forma de hablar tiene que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Si mis pensamientos están llenos de la palabra del Señor, mi forma de hablar tiene que cambiar. No puedo yo estar maldiciendo, ¿sí? No puedo yo estar insultando a todo el mundo, no puedo estar chismoseando de todo el mundo, si mis pensamientos realmente están alineados, sometidos a la voluntad del Señor. Entonces, para que nuestra forma de hablar esté de acuerdo con lo que el Señor enseña en su palabra, yo tengo que dejar de decir groserías, ¿cierto? Dejar de estar insultando a medio mundo, dejar de andar maldiciendo a medio mundo, porque si yo hago eso, entonces mis palabras no están alineadas con lo que el Señor quiere para mi vida, con lo que el Señor ordena en su palabra, porque el Señor me está diciendo que todo lo puro, que todo lo amable, que todo lo honesto, que todo lo digno de respeto, en eso pensar. Entonces, si me está mandando a que eso yo piense, pues con mucha más razón a que yo lo diga. Porque las palabras, ¿sí?, limpias salen de un corazón limpio. Si mi corazón está sucio,
las palabras que van a salir de mi corazón van a ser palabras sucias. Y cuando nosotros actuamos mal, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando hemos insultado a alguien, cuando hemos herido a alguna persona, hemos ofendido a alguien, es porque en ese momento de nuestra vida nuestro corazón realmente no estaba alineado a la obediencia al Señor, sino que ahí fueron nuestros propios pensamientos, nuestro propio yo, ¿verdad? Que salió en lugar de sujetarme, de someterme a lo que Dios me estaba diciendo. Si alguien viene y te insulta y te dice hasta el mal que te vas a morir y tú le respondes de la misma manera, ¿sí? Tú le respondes de la misma manera o hasta peor, entonces quiere decir que en ese momento te sentiste tan herido en tu propio ego, en tu propio yo, que no fuiste capaz de someterte a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseña que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿cierto? Pero yo no fui capaz de dar una palabra blanda porque en ese momento yo dije, Señor, no me importa lo que tú me mandes, yo voy a hacer lo que yo quiero es también responderle. Y en ese momento yo no hice la voluntad de Dios, en ese momento hice mi propia voluntad, ¿cierto? Entonces por eso necesitamos alinearnos no solamente en pensamiento, sino en palabras, ¿sí? A la voluntad de nuestro Señor, de aquel a quien algún día le dijimos, quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Entonces, las palabras, ¿sí? Las podemos utilizar para animar a otros, para consolar a otros, para alabar a Dios, para compartir el Evangelio. Esas son formas sabias de utilizar nuestras palabras. Pero si nosotros utilizamos nuestras palabras para chismear, para mentir, para decir groserías, entonces ahí estamos haciendo todo lo contrario de lo que Dios nos manda. Entonces, no solamente debemos obedecer al Señor con nuestros pensamientos, sino también por nuestras palabras. Y por último, para acabar esta lección, vamos al tercer punto, y es obedecer al Señor con nuestras obras, con nuestras acciones. Vamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46. Dice así, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Entonces no soy tu Señor, porque no estás haciendo lo que yo te estoy ordenando. Entonces, de nada vale decir Señor si yo no le obedezco. De nada vale. ¿Por qué? Porque ya dijimos, al decirle yo Señor, quiere decir, tú vas a tener el timón de este barrio. Tú tienes toda la autoridad. Eso es lo que implica decir, eres mi Señor. Tienes toda la autoridad en todas las áreas de mi vida. Tú mandas en mi vida, Señor. Eso es lo que implica decir, Jesús, tú eres mi Señor. No unas cosas sí y otras cosas no. No cuando a mí me parezca sí, cuando a mí no me parezca, pues no. Cuando a mí me guste sí, cuando a mí me guste no. Porque si el Señor nos manda amar a nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacerlo? Amarlos. Si el Señor nos manda perdonar, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Pero si yo no lo hago y yo lo llamo Señor, entonces estoy mostrando definitivamente que no es mi Señor, porque yo no estoy haciendo lo que me está mandando. Si el Señor dice no robes y yo voy y robo,
no mates, y voy y mato, entonces no es mi Señor, porque yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que Él me está mandando en su palabra, porque la obediencia al Señor tiene que verse en una forma práctica en nuestra vida cotidiana. Cuando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están alineadas a la voluntad del Señor. Vimos en la clase del arrepentimiento que el arrepentimiento no solamente es sentir pesar por los pecados, sino que tiene que haber un ¿qué? Cambio de actitud. Un cambio de actitud, acción, ¿cierto? Acción. Entonces yo no puedo decir, Señor, yo me arrepentí, si yo no he cambiado, si yo sigo haciendo cosas malas. Para que realmente se vea esa obediencia de que yo estoy arrepentido, tengo que tener un cambio de actitud completamente diferente a lo que yo hacía antes. Entonces, cuando nosotros mostramos por nuestras obras, por nuestras acciones, ¿sí?, que queremos agradar al Señor, entonces realmente estamos obedeciendo a Cristo. Porque dice la palabra que una fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Muerta. Necesitamos mostrar por nuestras acciones que tenemos fe en Cristo. Entonces, eso quiere decir que cuando yo pienso algo, ¿sí?, la voluntad de Dios está colocando un pensamiento bueno en mí, yo tengo que llevar ese pensamiento a la acción. Yo estoy pensando, tengo que perdonar a mi hermano que me hizo daño, o pedirle perdón a mi hermano a quien yo le hice daño. Pero si nada más me quedo en el pensamiento y no paso a la acción, es una obediencia a medias. ¿Sí? Si el Señor coloca en mi mente, voy a ir a limpiarle el jardín en la casa de la hermana Novia, porque su jardín está muy sucio. Y el Señor está colocando eso en mi mente y en mi corazón. Si el Señor lo coloca en mi mente y en mi corazón y yo no lo hago, eso es una obediencia a medias. Si yo le digo a mi hijo, lava los platos. No, sí, ahorita. Y llega a las 10 de la noche. No lo lavó. Aunque haya pensado en hacerlo, si no lo hizo cuando yo le mandé, eso es una desobediencia. Aunque me haya dicho que sí lo quería hacer. Se quedó en la intención, pero no obedeció. Entonces aquí no valen solamente las intenciones. Aquí lo que vale son las acciones. Las acciones. Y las acciones es cuando Dios lo diga. ¿Sí? Así como cuando nosotros le damos a nosotros una orden y quisiéramos que enseguida nos obedecieran y nos demostraran su amor de esa manera, ¿verdad? Obedeciéndonos a lo que nosotros les estamos pidiendo. Así también Dios se agrada en que nosotros le obedezcamos en el momento en el que Él nos da una orden. Amén. Entonces, definitivamente necesitamos renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra manera de hablar y alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones a la voluntad del Señor. Evidentemente nos vamos a equivocar, claro que sí, en algún momento vamos a caer en la desobediencia y no hacer lo que el Señor nos ha mandado. A todos nos pasa. Pero cuando eso suceda, entonces
y el Señor nos hable, el Espíritu Santo nos redarguya, entonces necesitamos arrepentirnos genuinamente, ¿sí? Y no solamente sentir ese pesar en nuestro corazón, sino cambiar de actitud. Y eso que el Señor, ¿verdad? Lo que yo le obedecí, entonces empezar a obedecerle en esa área de mi vida. Porque todos tenemos un área en nuestra vida en la que quizás, ¿verdad?, andamos en desobediencia todavía. Llámese pensamientos, llámese palabras, llámese acciones, llámese en el área familiar, llámese en el área laboral, en la escuela, en la sexualidad, en las finanzas, en algún área estamos fallándole al Señor. Pero hoy el Señor nos ha hablado sobre la obediencia y es tiempo de que recapacitemos y nos alineemos a lo que Dios nos está mandando en su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar para dar por terminada la clase. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, porque tú siempre nos hablas a nuestro corazón, porque tú siempre nos enseñas el camino por el cual debemos andar. Amén. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a colocar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones sometidas a tu absoluta voluntad, Señor. Que no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Que no sean nuestros pensamientos, que no sean nuestras palabras, que no sean nuestras acciones, sino lo que tú, Señor, nos muestras en tu palabra. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a tener un espíritu de obediencia a tu palabra, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra transformadora en nosotros cada día, Señor, para que podamos forjar el carácter de Cristo en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Amén.